30º domingo del tiempo ordinario. Solo nos faltan 3 para concluir el año litúrgico 2021-2022 e iniciar y emprender uno nuevo. Así que, Padre Ovidio, le doy la bienvenida. Buenos días. Vamos a tener al Padre Ovidio Rodríguez. Decirles a ustedes que a través del 9902-9571 usted puede hacer sus preguntas a través de WhatsApp y al 2257-1953, 2257-1953, número habilitado para que usted pueda hacer sus preguntas al Padre Ovidio Rodríguez en este espacio de respuesta. Un poquito menos de una hora en este lunes ya 24 de octubre. Hemos vivido el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, y ya nos encaminamos a esta última semana de octubre. Se nos viene próximamente el Día de los Fieles Difuntos, la Solemnidad de Todos los Santos y un noviembre que será muy especial, sabemos, para todos como católicos. Así que, Padre Ovidio, buenos días. Ya lo vamos a ver si lo tenemos a hacer al Padre Ovidio Rodríguez en este espacio de respuestas con el Padre que es párroco de la Comunidad Divino Niño, que ha tenido, por cierto, confirmaciones el pasado sábado en la aldea Las Casitas. Saludamos a toda la comunidad de la parroquia Divino Niño, que ha tenido, como bien decíamos, estas confirmaciones del Espíritu Santo, de jóvenes, 27 jóvenes, si mal no estoy, han recibido el sacramento de la confirmación bajo imposición de manos de Monseñor Teodoro Gómez, que, por cierto, estará dando una conferencia muy importante. Ya estaremos dando también información sobre ello en este espacio. Padre Ovidio, ahora sí lo tenemos. Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días, Padre. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, con la alegría de haber visto a esos jóvenes entusiasmados en el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Y Monseñor se miraba así contento de estar en un ambiente así. Recordad que eran gente de las aldeas, y Monseñor Teodoro y yo somos de la área rural y nos sentimos en el charco cuando estamos con esa gente. Bueno, Padre Ovidio, estamos llegando ya prácticamente a las postrimerías de este año litúrgico. Como si nada, se nos ha ido 3 domingos, nos separan ya de finalizar y darle paso a un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, que es el Adviento, Padre. El Adviento, que añoramos los materiales que hacía Sor Colet, ¿te acuerdas? Sí. Buen material que se distribuía y que iba a tono con el momento en que estábamos viviendo. Lastimosamente se perdió esa iniciativa y no la pudimos recuperar. Pero hacemos lo propio. Nosotros ya nos estamos preparando con materiales que vamos a buscar y a mejorar, de los que ya nos dejó bastantes. Tenemos la colección y sería bueno recoger esa memoria, porque son materiales que siguen teniendo vigencia. Solo es de contextualizar lo que hemos vivido, pandemia, tormentas, etcétera, etcétera. Sí. Bien, este domingo la propuesta iba en la línea de la oración también. Sí, Padre. A ver si lo tenemos. Vamos a tener al Padre Ovidio Rodríguez, 30º domingo del tiempo ordinario. Le invito a usted a que busque las lecturas de este día, vaya haciendo una lectura guiada, continua, de lo que fueron ayer las lecturas de ayer, domingo 23 de octubre, que es el Domingo Mundial de las Misiones, pero además domingo 30º del tiempo ordinario. Busque las lecturas, en el caso de la primera, que fue tomada del libro del Eclesiástico, el Salmo responsorial, que fue el Salmo 33, el Señor no está lejos de sus fieles. La segunda lectura fue tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo y el Santo Evangelio, que fue tomado según San Lucas. Así que usted puede ir buscándolas para que vaya haciendo la meditación junto al Padre Ovidio Rodríguez, para que vaya escudriñando lo que el Padre Ovidio nos va a ir
comentando y diciendo, afirmando en estas lecturas muy importantes, como ya lo decía el Padre. Ya viendo ese panorama al Adviento que pronto se nos viene, ya vamos a estar nosotros con contenidos aquí en Suyapa Medios de cómo prepararnos, cómo vivir este tiempo del Adviento, cómo finalizar un año litúrgico y cómo darle paso al año nuevo. Sí, al año nuevo litúrgico que vamos a vivir el próximo 27 de noviembre ya con la primera semana del tiempo del Adviento. Así que estaremos viviendo todavía la semana del 20, la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y el día del delegado de la Palabra de Dios. Así que estaremos por ahí también compartiendo con muchos delegados de la Palabra esta festividad. Y toda esa semana que tenemos con Jesucristo Rey del Universo, 33ª semana del tiempo ordinario, para llegar a las vísperas del sábado, a las primeras vísperas del sábado y por ende darle paso al tiempo del Adviento. Ahí nos podremos decir feliz año nuevo, pero ya lo va a estar explicando de mejor manera el Padre Ovidio Rodríguez. Si le parece, nuestra querida productora, vamos a hacer una pausa en nuestro espacio de respuestas para solventar algunos impases técnicos con el Padre Ovidio Rodríguez. O ya lo tenemos. Padre Ovidio, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha, Padre Ovidio? Sí, lo escucho. Perfecto, Padre. Las lecturas guiadas en la oración ayer. Sí, en la misma línea del domingo pasado. Insistí el antepasado, era en la insistencia en la oración. Y subrayaba un aspecto que lo olvidamos. La oración no es poner a Dios a mi servicio, sino al estilo de María, ponerme al servicio de Dios. Esta vez en la oración humilde, y decíamos, ¿quién ora? El que reconoce criatura delante del Creador, el que se reconoce pequeño ante la grandeza de Dios, el que ora como la lectura de ayer, con humildad, con sencillez, al estilo del publicano, que no se autojustifica porque cumple con normativas religiosas, sino que se justifica por gracia, ¿verdad? El publicano, esos dos personajes, algo de ambos tenemos, que vamos al templo a orar y muchas veces vamos a justificarnos delante de Dios, como rezan algunos no católicos, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los demás, borrachos, parranderos, adúlteros, infieles. Yo ayuno y doy el diezmo. Así oran muchos, ¿sabes? ¿Verdad? En cambio, el que ora con humildad no se atreve ni a levantar la mirada al cielo. Apenas dice, ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. Ayer, día de las misiones, tenemos que estirar el texto, ¿verdad? Pero es un día tan importante. Nosotros tuvimos una ceremonia muy particular a las 9 de la mañana, con un llenazo impresionante, con la pastoral infantil, ¿verdad? Que asumen el proyecto de infancia y adolescencia misionera. Fue interesante, fue impresionante el ambiente, la participación. Y ayer pues teníamos que de alguna manera referirnos a aquellos que vinieron y nos trajeron las semillas del Evangelio, en medio de luces y sombras en la colonización, pero que arriesgaron sus vidas, ¿verdad? Y nos dejaron esa semilla que se conserva hasta hoy. Y Juan 23, durante el Concilio Vaticano II, solicitó ayuda a las comunidades religiosas para ayudar a América Latina en este afán evangelizador. Y así recordamos que en la década de los 60 llegaron los capuchinos a Ocotepeque, llegaron los pasionistas a Santa Bárbara, los paulinos a la costa atlántica, un referente, el padre Antonio Kedglas, que de Dios goce, los padres jesuitas al Progreso, digo a Lloro más bien, y los javerianos que llegaron al sur,
a Choluteca, Valle y Tegucigalpa. Y fue una presencia de verdad que levantó el espíritu de una iglesia que estaba adormecida, que nuestras catequesis era doctrina, aprender los 10 mandamientos, el credo de memoria, ¿verdad? El Padre Nuestro, la Ave María, las 7 virtudes teologales, y era todo. Y con ellos comenzó esa catequesis de adultos a través de los delegados de la palabra y a través de la catequesis que se renovó, que catequesis significa profundizar las verdades de la fe. Y así hoy poseemos un material que se va actualizando poco a poco para que nuestros catequizandos, adultos, jóvenes, niños, tengan acceso más a un conocimiento de lo que es nuestra fe católica. Estos hermanos que muchos han partido, dejaron la semilla, potenciaron a la iglesia autóctona. Conocemos el fenómeno de Choluteca, de la diócesis de Choluteca, que en un tiempo los padres párrocos eran canadienses y ahora está en manos de diocesanos que ellos mismos formaron. Cumplieron su objetivo, potenciar una iglesia local y después retirarse. Y se han ido como los jesuitas, como los capuchinos, como los de los Sagrados Corazones o claretianos, paulinos, se han ido a sus países de origen. Y no se han ido con la bolsa llena de dólares, con sacos de dólares, como sucede con algunos. No, el único saco que se llevaron fue del cariño, de la ternura de un pueblo que supo ser correspondido a sus esfuerzos, a sus fatigas, a sus sacrificios. Algunos optaron por quedarse en Honduras, aquí murieron y aquí fueron sepultados, ¿verdad? Otros tantos se van con Alzheimer, con cáncer, con Parkinson, ¿verdad? Y se van para tener un mejor tratamiento en sus países de origen. Agradecemos a esta gente y a tantos que ya descansan en la paz del Señor, que como decía Pablo en la segunda lectura, ya recibieron la corona de gloria que no se marchita. Así lo subrayaba Pablo. He combatido el buen combate de la fe, he llegado a la meta. Y estos hermanos que dieron la vida aquí en Honduras, como también tantas religiosas que vinieron con ellos por invitación de ellos, ¿verdad? Pienso en las hijas de Jesús, pienso en las del Santo Rosario, otras que no conozco allá en la diócesis de San Pedro, de Progreso, o de Ocotepec, o Santa Rosa. Conozco esto que es más inmediato, y estas religiosas vinieron a fundar, vinieron para quedarse, a dejar la semilla, a potenciar también a las vocaciones, a la vida consagrada femenina, y se retornan a sus países con el mismo caudal, el peso de los años y enfermedades como las que les mencioné. Tenemos una gran deuda con estos misioneros. Dieron la vida, se gastaron y desgastaron por el Evangelio, a cambio de nada, como lo dice el cántico, a cambio tal vez de la ternura, del cariño que el pueblo le supo dar en su momento. Padre Ovidio, la lectura ayer corta del Siráside hablaba, como usted bien decía, la referencia de la oración y la insistencia que tiene que tener uno cuando ora, Padre. Que a veces cuando siente uno que Dios no le cumple, que no le da algo que está pidiendo, se cansa de orar. Y el Siráside ahí nos dice que el que no obtiene lo que tiene, o lo que pide, más bien, sigue incesante hasta obtener lo que pues sale de Dios, Padre. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hará justicia. Dios nos dará únicamente aquello que necesitamos para nuestra propia salvación.
y nos lo concederá en el momento oportuno, como suele decirse, en el tiempo de Dios. Sí. Bueno, padre, tenemos habilitado el 9902-9571, número para sus mensajes de WhatsApp. Y también tenemos el 2257-1953. Ya vamos a estar dando lectura. También algunos mensajes en redes sociales, pero usted puede aprovechar sus preguntas. Sobre la segunda lectura, ¿qué podemos decir, padre, de ayer, de este 30º domingo del tiempo ordinario? De tiempo durante el año, vamos a decir siempre. Bueno, sí. Para no minimizarlo. Razón, sí. Ordinario suena a que no tiene valor. Y es tiempo de gracia también. Claro. Hay que decirlo de Pablo. Correr hasta la meta. Sí. Y correr hasta la meta es encontrar la plenitud en el Señor, haciendo lo que la conciencia creyente nos exige. Segunda de Pedro: sean fieles a la vocación a la que han sido convocados. Y la palabra vocación no tiene carácter exclusivo y excluyente para religiosas o sacerdotes, no. Su vida es vocación, y si es vocación, es misión. Tu vida es misión. El lema de nuestra parroquia es: somos misión y misioneros. Todos somos misión. Y creo que agarrar el ejemplo de Pablo es recordar el capítulo 9 de 1 Corintios. Ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Y creo que esa es la tarea propia de cada cristiano, y es lo que el Papa nos da a entender cuando habla de una iglesia en salida, no acomodada en la sacristía y en el templo, y vivir un catolicismo conformista, no, sino tener esa agresividad, valga la expresión, la que tienen no católicos, de hablar de su fe y de propagar su fe a los de cerca y a los de lejos. Mira, Oscar, es más fácil hablar del duelo que tiene Shakira con Piqué, hablar del Real Madrid y del Barcelona, que aunque no los conocemos, ¿verdad?, que el hablar de Dios, ¿verdad? Y eso lo digo porque lo escucho en el atrio de mi templo, ¿verdad? ¿Verdad? Hablando del partido, de que el Olanchano bajó al Olimpia y al Motagua, ¿verdad? Cuando hay cosas más trascendentes que hablar, Sí. que compartir, en qué educar a la gente. Y justamente hoy, padre, la primera lectura de la liturgia de hoy nos habla sobre eso, sobre las conversaciones. Como en eso también muchas veces nosotros tenemos conversaciones vanas, sin sentido, vacías. Pero bueno, nos tenemos, padre, a Hipólita Galeas en la vía telefónica. Hipólita, buenos días. Hipólito Galeas, hermano. Perdón, hermanito. Sí. Hipólito. No, en primer lugar, pues bendiciones para ustedes, hermanos, y particularmente para el padre Ovidio. Tuvimos la oportunidad de conocerle hace muchos años aquí en la parroquia San Antonio de Padua de Tela. Y hago referencia a eso porque tuvimos un gran misionero que ya goza de la paz del Señor, el padre Pedro Hernández Pérez, ¿verdad? Sí. De grata recordación, y que él mismo, por decisión propia, pidió que fuese enterrado aquí en Tela, y lo tenemos, los restos descansan en la iglesia San Pedro y San Pablo del barrio Lempira. Entonces, así como él, y quiero testimoniar pues la vida del padre Ovidio, ¿va? Y a través de él, de muchos sacerdotes que, como decía, gastan y desgastan su vida por la propagación del evangelio. Padre Pedro siempre manifestaba una frase que decía que el Señor le dio la vida para gastarla al servicio de los hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer, gastarla al servicio de los hermanos, aunque muchas veces cueste y se nos quede en el camino la piel y todo, pero hay que seguir gastándose y desgastándose por la obra del evangelio.
solo compartir y aprovechar este momento para felicitar a todos los hermanos claretianos que tanto bien hicieron en esta parroquia San Antonio de Padua de Tela, ¿verdad? Padre Pedro, Padre Luciano y tantos sacerdotes que pasaron por estas tierras de misión. Y a nivel del mundo donde están disgregados, pues un saludo para ustedes, y pues sigamos con ese espíritu de Claret anunciando el Evangelio con nuestra propia vida. Dios les bendiga y que el Señor y María guarden sus vidas y la de toda esta población de Honduras, digna de mejor suerte, ¿verdad? Porque sí, Honduras requiere del concurso de todos los buenos cristianos y más de nosotros como católicos, pero católicos con testimonio de vida, no católicos de misa de domingo o católicos de novenario de alguna misa de 15 años. Entonces tenemos que dar testimonio, cuesta, pero hay que seguir adelante. Un abrazo a la distancia. Gracias, hermano Polo, por su llamada y mantener ese espíritu misionero que les han sembrado tantos misioneros que han pasado por esa ciudad de Tela, que es tan grande, parece que es una sola parroquia, pero es inmensa esa ciudad por la escasez de ministros consagrados que tenemos. Gracias a los catequistas de adultos, a delegados de la palabra, a servidores que llevan ese mensaje de esperanza y de salvación a quienes los necesitan. Sí. Bueno, padre, hacemos una pausa, tener pendiente ahí el 2257-1953. Al regreso estaremos recibiendo sus llamadas. También ya tenemos el número 9902-9571 para que ustedes hagan sus preguntas al padre Ovidio. Hacemos la pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Invitarles a que nos manden su WhatsApp al 9902-9571. Ya lo hizo Nancy Yaneli Domínguez desde la parroquia Sagrada Familia Padre Ovidio y nos pregunta: ¿por qué las personas, o es correcto que las personas comulguemos cuando ya ha pasado el acto de contrición, el yo confieso y el Evangelio? Nos dice: saludos, Padre Ovidio. La liturgia dice que si no escucho el Evangelio no puede comulgar. Así de sencillo, ¿sí? Porque a veces hay razones de tráfico. Por ejemplo, ayer aquí tuvimos problemas serios con la famosa competencia que hace uno de los medios escritos y no avisaron nada y la gente quedó ahí varada hasta 4 horas para poder ir a una comunidad a celebrar la palabra. En fin, creo que uno cuando no escucha el Evangelio no tiene opción para comulgar. La liturgia es un todo, no es una parte, es un todo, ¿verdad? De lo penitencial a la liturgia de la palabra, a la liturgia eucarística y a la comunión. Nos dice aquí: buenos días, bendiciones Padre Ovidio, necesitamos junto a mi esposo dirección espiritual, puede atendernos, si nos puede dar una cita, de antemano le agradecemos mucho. Karen Zelaya le escribe. ¿Cómo se hace ahí? Que deje el teléfono ahí en la cabina, ¿verdad? Con alguien y que me lo manden. Okay. ¿Sí? Nos dice otra persona por WhatsApp: necesito de sus consejos, ¿cómo hago para sacarme de la cabeza a una persona que no es mi esposo? No quiero traicionarlo con mi vecino porque él es un excelente esposo y un gran padre y no se lo merece. Sé que no es correcto y lo peor que pues yo sé que mi vecino solo quiere pues algo no formal. ¿Cómo hace, dice, para evitar esta tentación que me cuesta? No me dejes caer en la tentación. No debe consentir sentimientos que vayan contra sus valores. Así de sencillo. Y como lo dice Jesús, oren para no caer en la tentación. Esas tentaciones pueden ser sentimientos apenas, pero como lo dice el Evangelio, no desearás al hombre de tu prójima ni a la mujer de tu prójimo.
¿verdad? Creo que hay que luchar, es una lucha interior que se logra con la plegaria. Lo decimos con el Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación. Y no cedamos a contemplar las tentaciones, no le demos rienda suelta a la imaginación, que, como dice Santa Teresa de Ávila, es la loca de la casa que nos hunde o nos ilusiona a veces, ¿verdad? Y creo que la mejor manera es orar y evitar cierta relación estrecha, guardar distancia, como se dice en el guardafango del carro: guarde su distancia. Creo que es la manera de luchar. Recuerde, Dios no hace lo que a mí me toca hacer. El dicho humano: ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, en Facebook nos dicen, Padre Ovidio, Nectalí Mejía: buen día, Padre, lo conocí hace años cuando vino con la imagen de la Virgen de Suyapa a Teguajal Arenal Lloro. Dios lo bendiga a todos. ¿Recuerda eso, Padre? Lo recuerdo, ya hace tiempos esos, en tiempos del Padre Paco Torres, que en paz descanse, ¿verdad? Fue cuando estuvimos allá y con una aceptación inmensa. Y le agradecemos que tenga vivo esos recuerdos, porque de verdad que somos herederos de ese pasado, y por eso yo hacía memoria de los misioneros, y lo reitero porque yo le tengo tanta gratitud a esta gente, sobre todo a los javerianos y a los jesuitas, ¿verdad? Somos herederos de ese pasado, somos protagonistas de un presente y somos gestores de un futuro. Al ser herederos de ese pasado nos toca actualizar ese pasado, esa semilla sembrada, esa semilla de eternidad que debe ser o debe seguir siendo cultivada para que en su momento dé el fruto esperado por Dios. Por sus frutos los conoceréis. Mire lo que sembraron los javerianos en el sur, ahí está el fruto. 2 obispos, Monseñor David, Monseñor Teodoro, ¿verdad? El haber acompañado procesos de seminario menor, ¿verdad? Con un poquito de sacrificio, ¿verdad? Los que en plan básico trabajan los seminaristas, cuando toman la opción del bachillerato porque van por la opción vocacional al ministerio, pues solo se dedican al estudio. Y ahí está el fruto. Uno al final, como dice Jesús, uno cosecha lo que siembra. Por sus frutos los conoceréis. Así es. Nos dice Mario Sánchez, dice: infinitas gracias a Dios de todo corazón por este día en especial que nos regala. Un fuerte abrazo al Padre Ovidio, nos dice Mario Sánchez en Facebook, Padre. Nos dice Yesenia Torres: buenos días, Padre Ovidio, soy Yesenia desde El Panal Cedros, Francisco Morazán. Yesenia, un saludo, y también a Marcelina en Jícaro Grande, que nos está escuchando, nos está viendo y escuchando en Jícaro Grande, en la parroquia Santa Teresita de Jesús, de ahí de El Zamorano. Sí. Gracias a los hermanos de Jícaro Grande con los que compartimos tantos años de alegrías, esperanzas y momentos difíciles también, cercanos a esta comunidad de San Rafael también de Maraita. Sí. Justamente nos pregunta Yesenia: ¿qué es lo que tiene, qué labor tiene una coordinadora de una comunidad cuando el delegado de la palabra la elige? Sinceramente me desubico porque depende la estructura parroquial que maneja el párroco de esa zona, ¿verdad? No le puedo dar una respuesta a Yesenia así muy precisa. Puede ser que coordine algunas acciones pastorales y el delegado de la palabra es el que preside en la comunidad la celebración, y ella de repente le ayuda a coordinar otras acciones que tengan que referencia a la celebración o alguna actividad económica, ¿verdad? Como suele darse en las comunidades para agenciarse de fondos. Pero todo depende de la estructura pastoral que maneje la parroquia. Excelente. Porque no somos uniformes en muchas cosas, ¿verdad? Hay cosas que tenemos en común, pero también los párrocos y las comunidades tienen alguna creatividad que no la debemos obviar tampoco. Depende mucho el número de personas, Padre, el número de comunidades, ¿sí?, el número de familias y muchas otras cosas. Nos dice: bendiciones, Padre Ovidio, desde la parroquia Sagrada Familia le saluda María Luisa Oquelí. Nos dice por ahí también Nancy Domínguez, que nos pregunta a modo de consejo: ¿cómo ayudar a un hermano que esté en vicios para ayudarlo y que esté en drogas? ¿Cómo pues acudir a él?
Primero, no hay que ser juez con él, no hay que ser policía con él, porque en el fondo lo que refleja una persona que cae en esos menesteres es un vacío afectivo, ¿sí? Un vacío afectivo. Yo creo que hay que buscarle acompañamiento. Allá en el paraíso hay una institución que la coordina un italiano que se casó con una hondureña, una granja para, ¿cómo es? Ponerlos en un proceso de sanación física y sanación interior, ¿verdad? Habría que buscar información allá y ahí nada más le están pidiendo que lleve los exámenes de todos los exámenes sabidos y por haber para ver en qué estado de salud va, los niveles de azúcar, niveles de eso, lo que es común, ¿verdad? Es lo que piden, pero a primera instancia no ser juez ni policía, porque en el fondo es el reflejo de un vacío afectivo, ¿verdad? De repente hace falta esa presencia tierna, solidaria, junto al otro, porque somos testigos de varios que han superado eso simplemente por la cercanía y por llevarlos a doblar rodillas ante Dios. Así, ese es lo pragmático a primera instancia, pero el acompañamiento para vivir un proceso de desintoxicación, pues existe esta institución allá que la fundó este padre misionero italiano y que la acompaña un laico ahora casado con una hondureña. 9902-9571, número habilitado en WhatsApp, 9902-9571. Por aquí nos escribe Oscar, nos dice una pregunta recurrente, padre, pero que creo que es idóneo siempre responderla. ¿Se deben alzar las manos en la Eucaristía? Pues honestamente no, ¿verdad? Eso no vino por un movimiento que vino a fortalecer la iglesia aquí a Tegucigalpa, pero honestamente no debemos hacer eso, ¿verdad? Pero eso no quita nada a la liturgia, para nada. Son cosas accidentales, no son cosas esenciales, sino accidentales. Pero litúrgicamente no debería de hacerse, ¿verdad? Buenos días, padre. Mi esposo nos abandonó por otra mujer. Somos casados por la iglesia. Hoy él y ella, es decir, su otra pareja, sirven en un ministerio de la iglesia. El sacerdote los presenta como esposos. ¿Es correcto eso si él sabe que están en adulterio, padre? Nos preguntan acá en WhatsApp. Sí, no es correcto, de hecho, presentarlos como pareja sabiendo que ha dejado una mujer con unos hijos para hacer otra vida con otro cónyuge. No lo veo correcto, ¿verdad? No lo veo correcto. Tampoco hay que rechazarlos, pero tampoco presentarlos de tal manera, ¿verdad? Es cierto, Cristo no vino para los justos, sino para los pecadores. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿verdad? No ser jueces de esta nueva pareja, pero tampoco obviar que la parte testimonial es la que más se nos pide, lo que decía el hermano Polo de Tela. El testimonio cuesta mucho, pero hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que avergonzarnos de lo que somos y creemos. Si no, la sentencia de Jesús nos puede caer. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Sí. Nos dice Sonia siempre en WhatsApp, el 9902-9571. Buenos días, Padre Ovidio. Qué bendición tenerlo todos los lunes orientándonos. Que Dios le siga bendiciendo grandemente, le dice Sonia. Gracias, Sonia. ¿De dónde nos escribe? Que nos ponga ahí de dónde nos está escribiendo. Le agradecemos a una hermana de Comayagua, que no sé el nombre. Sabes que ayer la vi, yo estaba ahí acompañando para las catequesis, ahí dando dirección, esto es aquí, esto es allá. De pronto me saludó una hermana de Comayagua, lo escuchamos siempre, dice, en el programa de lunes. Y le digo, ¿qué la trae estar aquí? Traigo a mi sobrina a catequesis de confirma. Imagínate, de Comayagua, ¿verdad? Wow. Desde Comayagua y de Santa Lucía tenemos 3 también, ¿verdad? En catequesis de confirma. La gente anda buscando de Dios, hay que abrir puertas, ¿verdad? Así es. Saludos, bien. Padre Ovidio. Genoveva Mejía, de la parroquia San Diego de Talanga. Le manda bendiciones, padre. San Diego. Gracias, Genoveva.
Ahí hicimos la primaria de 3º a 6º grado. ¿En ahí Talanga? vivimos con mi papá y mi mamá. ¿En Talanga, sí, padre? En Talanga, sí, en Wow. la escuela, sí, en la Escuela República del Ecuador. Ahí terminé la primaria. Qué bueno. Padre, ¿nos tenía algún comentario? ¿Algún comentario más? Sí. Permítame, vamos a ver por aquí. Insistir Ajá. en las... Ajá. No, adelante, padre. Insistir en esas palabras de San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Creo que yo le agradezco a Dios, mi parroquia es misionera por excelencia. Hubo 2 comunidades que fueron a evangelizar, 3 comunidades, pequeñas comunidades parroquiales, fueron a evangelizar a 3 aldeas. Ayer hicieron la conclusión y venían contentos de lo que habían hecho en los domingos anteriores, ¿verdad? Hoy lunes en Hidalgos, el otro lunes en Santa Cruz, el martes allá en Ciudad Nueva, rezaremos el rosario con una fogata para hacernos sentir que la iglesia está presente ahí, fuera de los templos, fuera de los salones, fuera de las casas, ¿verdad? Y de alguna manera es una evangelizar al estilo de Francisco de Asís, que salía al mercado de Asís vestido con su conocido hábito café, con esa capucha, y retornaban a la porcíncula, la pequeña capilla, a orar. Y le decían sus hermanos, no hemos predicado, ¿sí? Hemos predicado. Simplemente pasar con el hábito, pasar por en medio del mercado, de la multitud, del que el comprador y el vendedor, es una manera de interrogar e interpelar, ¿verdad? Yo recuerdo mucho en una de las Eucaristías que celebramos en el Sauce, bajo una tormenta, cómo la gente se paraba como a decir, qué valiente, ¿verdad? Y porque el lema lo inmortalizamos en los lugares que celebramos en contiendas con ¿cómo se llaman estas que utilizamos para crear un poco de sombra? Ahí de pie, Oscar, escuchando la misa, de pie para sentir menos la lluvia. Y inmortalizamos el lema que Danilo nos sacó para el año 2000, que hubo aquellos encuentros en el estadio. Llueva o truene, nada nos detiene. Y hemos celebrado en Santa Cruz, igual, bajo la lluvia, y hay autos que se paran para decir qué valientes, ¿verdad? Qué valor. Creo que hay que dar razones de nuestra fe ahí donde Dios nos ha puesto. Nunca nos hemos mojado, solo los pies. Entonces al final yo le dije, de repente vamos a venir en calzoneta a misa, ¿verdad? Pero no fue necesario, gracias a Dios, estos últimos domingos, o sábados más bien, que cuando celebramos en esos lugares, ¿verdad? El clima ha estado de nuestra parte. Creo que es como lo dice el arzobispo, aquella comunidad reunida en el cenáculo a puerta cerrada, con miedo, convirtió la cobardía en valentía. Convirtió el miedo en el coraje de ser testigo de la fe. Y notas cómo los envía Jesús con el lema que el Papa puso en el mes de las misiones, sean mis testigos. No dijo sean mis predicadores, mis curanderos, mis sacademonios, no, sean mis testigos. Y decir testigo en el contexto de la primera comunidad cristiana era decir mártir. Y todos los apóstoles fueron mártires, excepto Juan. Entonces tenemos que recordar que la iglesia deja de ser ella misma cuando no es misionera. Esa es su identidad. Eso es lo que le identifica, valga la redundancia, un pueblo elegido, convocado, reunido y enviado, como las 4 notas que deben acompañar el ministerio de la misión. Pueblo escogido, pueblo convocado, pueblo enviado. Sí. Nos dice buenos días, Padre Ovidio, últimos mensajes que vamos a leer, Padre. Les saludo desde Lepatérique. Aquí estamos rezando los rosarios, los mayordomos de las flores de mayo. Eso es admirable, es una tradición bien arraigada en esa zona y la tenían aquí en las casitas, pero se va perdiendo un poco. Y la tienen en el empedrado todavía, en Mateo se perdió, ¿verdad? Pero eso es muy fuerte en esa zona y bendito sea Dios.
hacer pequeños cenáculos con la Madre del Señor, haciendo nuestras las palabras de ese canto del grupo Cairoi. Se hacen fuertes nuestras manos con la Madre del Señor, evocando el cenáculo donde María con los apóstoles se reúne para esperar la venida del Espíritu Santo, para ella una segunda manifestación. Que nos alegra, hermanos mayordomos, ¿verdad?, que esa mayordomía se convierta en un servicio. El hermano mayor de la casa es un servidor de la casa. Bueno, padre, nos dice un último mensaje por ahí. Siempre que oro, en cualquier momento y más cuando estoy frente a Jesús sacramentado, lloro. ¿A qué se deberá? Desde Gracias Lempira nos pregunta. Es un poquito la emoción de sentir la cercanía de Dios. Como vi a mucha gente que se le rodaron las lágrimas en la Eucaristía con los niños, porque era un poco emotivo. Son expresiones emotivas que no las debe mutilar tampoco. Como le digo yo a los no católicos, el Señor Jesús nos puso las lágrimas fue por algo, no están de adorno, ¿verdad? Él mismo lloró ante la tumba de Lázaro, porque ellos se escandalizan cuando un católico llora, no las puso de adorno al Señor. Son signos, manifestaciones emotivas que el ser humano vive, y esos momentos lo viven en otros momentos de la Eucaristía. Muchas personas sentir esas lágrimas que se salen de emoción, de sentir esa cercanía de Jesús, que por nuestra fe está presente ahí, ¿verdad? Qué bueno, nos alegra que siga doblando rodillas ante Jesús, Eucaristía, para que siga de pie ante tantos desafíos que le presenta la vida. Excelente. Bueno, padre, como cada día, despedimos orando, poniendo todo en manos del Señor, padre. Bendecimos a Dios por la fe que nos ha dado, por el techo que nos cobija, por el trabajo que nos sustenta. Bendecimos a Dios por tantos misioneros y misioneras que vinieron a dar la vida a cambio de nada a estas tierras. Por los que se quedan todavía, que Dios les dé fortaleza, que puedan sacar fuerzas de flaqueza. Por los que han partido a sus tierras por razones de salud, que Dios les acompañe en ese proceso. Y por los que ya murieron, que Dios les dé la corona de gloria que no se marchita. Y que Dios nos siga bendiciendo con la cosecha que nos dio este año, que sepamos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Hay malos augurios para el próximo año, la carestía de la vida. Pero no comamos ansias, tengamos certeza de que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que Dios nos dé la gracia de saber administrar el grano que hemos cosechado, que lo sepamos guardar, que lo sepamos distribuir, para que no nos falte el pan a la mesa. Por nuestros hermanos damnificados que han perdido su casa, sus cosechas en la costa norte, sus enseres domésticos y sus casas también, para que se le abran horizontes de esperanza, de que ellos puedan vivir en lugares más seguros. Y por todos aquellos catequistas, delegados, servidores que siguen dando la vida por el Evangelio, que Dios les devuelva el 100 por 1, que hagan suyas las palabras de Jesús: busca reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Todo queda en las manos del Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Ovidio, éxitos en este día y esta semana. Gracias.